de participar en este webinar de comunicaciones ópticas. El trabajo que nosotros estamos haciendo es un complementario, es en el punto, de hecho es en el punto en el que han tratado los dos ponentes anteriores, es en el punto de acceso, sobre todo Salvador. Los puntos de acceso son un tema muy importante hoy en día, para las operadoras, y se está realizando una gran cantidad de trabajo en los medios de acceder al llegar al usuario, y uno de los puntos más importantes es el acceso inalámbrico, porque, como se ha comentado anteriormente, los usuarios están cada vez más haciendo uso de aplicaciones en terminales móviles, y es donde realmente el terminal móvil es nuestro terminal de acceso a la información. Y cada vez más es nuestra tableta o nuestro terminal, nuestro teléfono móvil. Entonces, en la parte que voy a presentar es la convergencia de las comunicaciones ópticas por fibra con la transmisión por radio para hacer ese acceso inalámbrico. Bueno, simplemente como tenía 15 minutos y tengo que terminar ahí 20, creo, más o menos, he decidido poner unos pocos puntos a tratar, básicamente presentaros por qué son importantes los enlaces inalámbricos de banda ancha, y luego las ventajas de hacer esto con tecnología fotónica. Y luego simplemente presentaré algunos ejemplos del estado del arte hoy en día. Básicamente lo que estamos viendo, yo también tengo las transparencias en inglés, pido disculpas. Básicamente, como os comento, pues hoy en día los usuarios básicamente utilizan terminales móviles para hacer acceso a la información. El acceso a la información que se está viendo, como se está desarrollando, es acceso a información cada vez que requiere mayor tasa de datos, porque son aplicaciones que requieren imágenes de alta resolución, mapas en tiempo real, comparten vídeos, vemos películas. Incluso hoy en día podéis utilizar aplicaciones en las que queréis traducir en tiempo real una conversación desde un idioma que no conocéis. Por lo menos en mi caso, el japonés es un idioma que no conozco, y quiero obtener poder por lo menos interactuar básicamente con una persona y me lo traduzco a español. Queremos hacer esta conversión. Todos estos son ejemplos en los que, claro, la información la queremos en el terminal móvil, pero realmente llega a nosotros desde un punto de acceso que está conectado a fibra. Por lo tanto, es necesario realizar esa conversión de fibra a radio. Esta posibilidad es también muy importante hoy en día en lo que hace unos años se conoció como el Anywhere, Anytime, poderme conectar en cualquier sitio y en cualquier momento. Hoy en día es esto, y a una banda con banda ancha, a una alta tasa de datos para acceder a toda esa información en tiempo real, sin tener esperas. Y hoy en día, como podéis ver, incluso en la distribución de banda ancha en zonas remotas o rurales de difícil acceso, porque hay montañas y donde no es posible tender la fibra, lo que se está barajando es tener un punto de acceso al core network, a la red de datos en fibra, y a partir de ese punto hacer una distribución por radio a distintos terminales que nos permita conectar a puntos remotos sin tener que hacer ese tendido en fibra. Esto, por supuesto, cuando tenemos varios usuarios que quieren hacer acceso, porque de hecho al final lo que tenemos es una concentración de personas en el pueblo y todos ellos quieren acceder a esa información, el medio de transporte que hemos utilizado tiene que ser de banda ancha para poder dar un servicio razonable a estos usuarios. Estos son puntos entonces en los que este camino entre enlaces hasta la fibra, como os comento, tiene que ser unos enlaces de radio
en banda ancha. Esto no es nuevo hoy en día, de hecho hay ya varias demostraciones de enlaces. Aquí podéis ver cuáles son las tasas de datos que se han conseguido en radio, hasta 100 gigabits por segundo. Y claro, al aumentar el ancho de banda es necesario aumentar la frecuencia de la portadora que se tiene que utilizar, porque el ancho de banda no podemos meter 100 gigas de ancho de banda en una portadora de 1 giga, porque es que simplemente no hay espacio radioeléctrico. Entonces tenemos que movernos hacia frecuencias portadores más altas. Si os fijáis, aquí os estoy presentando un resumen que podéis ver las referencias de cada uno de estos trabajos en la referencia que os doy más abajo. Se ha utilizado en comunicaciones en tiempo real en electrónica, las tenéis representadas con los triángulos, y todas aquellas que utilizan medios fotónicos para generar estas frecuencias portadoras lo tenéis en el círculo sólido. Entonces, si os fijáis, hay una concentración de sistemas en tiempo real, realmente, y alta frecuencia, alta tasa de datos. Lo que domina son las comunicaciones con generación fotónica, y se están hoy en día trabajando en 300 gigahercios. Esta es la frecuencia, una de las frecuencias más investigadas actualmente, básicamente porque está en un paraíso radioeléctrico en el que estas frecuencias no están reguladas, ni siquiera están asignadas a servicios, por lo tanto son libres, y las operadoras pueden hacer uso de este espacio radioeléctrico sin tener que pagar dinero por ello. El resto del espacio radioeléctrico, como veis, está absolutamente copado y además está segmentado en bandas que no nos permitirían ofrecer esas bandas anchas. Sin embargo, en los 300 gigahercios tenemos por lo menos 25 gigas de espacio radioeléctrico reservado. Por ahora, no ocupado. Por otro lado, en los 300 gigas, además hay unas, en torno a 220 y 300 gigas, 340, hay unas ventanas atmosféricas que son las que nos permiten realizar estos enlaces sin sufrir los picos de absorción atmosféricos. Bueno, la ventaja de utilizar las técnicas fotónicas, que como habéis visto se utilizan anteriormente muy a menudo y están más en desarrollo, es porque en fibra la información ya está en el medio óptico. Es decir, tenemos una señal óptica con nuestra modulación de datos. La convergencia, que es lo que estaba tratando en esta presentación, es conseguir mediante técnicas fotónicas, es decir, añadiendo un láser adicional, una longitud de onda adicional, conseguir convertir la señal en la fibra a una señal en radio. Esto, la ventaja que tiene es que podemos realizar la conversión de fibra a radio en cualquier punto. Esto permite además también poder una comunicación que no teníamos prevista convertirla a radio, simplemente porque tenemos el enlace a fibra con el receptor. Si en un momento dado, por una obra que está mal llevada por el capataz, cortan un punto de acceso, cortan la fibra óptica, se puede restablecer la comunicación mediante un enlace de radio, que eso no requiere mucho tiempo de instalación. Es una de las grandes ventajas. Entonces, como os digo, lo que tenemos es datos que están en banda base. Mediante las comunicaciones por fibra la pasamos a una portadora óptica. Eso está en 1550, pues son 193 terahercios. Eso es una frecuencia imposible de radiar. Y básicamente lo que vamos a hacer es, con este láser adicional, hacer una conversión, una down conversion, bajar esta portadora óptica, bajarla a una frecuencia de radio que podamos transmitir. Esto, hay distintas técnicas ópticas para hacer esta down conversion,
Y la más habitual es el heterodenaje óptico, básicamente porque, como sabéis, en las comunicaciones ópticas se utilizan láseres monofrecuencia. Al añadir una frecuencia adicional, este láser adicional, y combinarlo con la portadora original, generamos una señal que llamamos dual mode, de dos modos, en la frecuencia que vamos a generar coincide con la frecuencia de separación entre las dos longitudes de onda. Esto permite que, si tenemos un láser sintonizable, podemos elegir cuál es la frecuencia de transmisión que se va a utilizar, y esta frecuencia de transmisión, la conversión óptica eléctrica se hace en un fotodiodo rápido. Por supuesto, el ancho de banda de este fotodiodo tiene que alcanzar la portadora que vamos a generar, 300 gigas. Hoy en día este tipo de fotodiodos son estructuras Unitraveling Carrier Photodiode o fotodiodos UTC. Existen en el mercado y es lo que está permitiendo desarrollar estas técnicas. Como os digo, el heterodenaje óptico es la manera más sencilla de hacerlo. Hay otras técnicas que os refiero a esta referencia, donde podéis encontrar las ventajas e inconvenientes. Uno de los inconvenientes que tiene es que, si queremos utilizar láseres sintonizables, pues normalmente son con cavidad externa, estabilizados, y no solo son caros, sino que además ocupan un volumen muy grande. Aquí es donde el trabajo que estamos realizando está también en la línea que comentaba Íñigo al principio, de utilizar óptica integrada para poder obtener sistemas como el que veis aquí en este encapsulado. Tenéis básicamente lo mismo, que son estos dos láseres, incluyendo aquí en la óptica integrada el modulador. De hecho, este es un kit que desarrollamos en 2013 que permite generar un transmisor en ondas milimétricas con frecuencia portadora milimétrica. Como veis, tenemos todos los elementos. Tenemos los dos láseres que permiten hacer el heterodenaje óptico, distintos amplificadores ópticos para aumentar la potencia de la señal óptica antes de la combinación. Aquí perdemos la mitad de la potencia óptica de cada láser para poder combinar las dos longitudes de onda. Volvemos a recuperar potencia antes de entrar en un modulador de señal, y finalmente tenemos otro amplificador para darle potencia óptica al al fotodiodo, que convierte la señal óptica de heterodenaje en una señal radio en los contactos. Aquí podéis ver la guía coplanar para la señal radioeléctrica. Esto se hace un bonding a una antena y ya se puede radiar la señal. Con lo cual tenemos un dispositivo que, si fijáis, esta es la señal de entrada de modulación. Señal eléctrica de entrada y señal eléctrica de salida, en la que podéis ver aquí la frecuencia que hemos generado. De acuerdo, aquí no hay modulación, esto era simplemente para ver el rango de sintonización del dispositivo, y simplemente deciros que, bueno, aquí veis en este eje podéis ver la frecuencia con un offset de 90/90 gigas, con lo cual esto era una señal de 126 gigas máximo. Este roll-off era básicamente por el bonding que hicimos del fotodiodo a la radio. Entonces, por eso veis que aquí decae. El ancho de banda de estos fotodiodos era de 140 gigas. Esto es, de hecho, es el estado del arte en integración monolítica. Esto es un chip de fosfuro de indio, y hoy en día, si os fijáis, esto es lo que ha publicado Santa Bárbara en octubre pasado, haciendo lo mismo. Estos son dos láseres con sus moduladores y fotodiodos en silicio. Esto es una integración híbrida y consiguen también un gran rango de sintonización. Las frecuencias son un poco más bajas porque el fotodiodo no es una estructura optimizada para milimétricas,
Sin embargo, pues podéis ver la potencia que puede dar estos sistemas integrados. Y ya finalmente, para no alargarme más y terminar en tiempo razonable, pues simplemente pasaros en mi contacto y veis ahí la lista de estudiantes de doctorado a los que tengo que agradecer el trabajo que estoy presentando y los colaboradores del proyecto europeo donde desarrollamos el dispositivo que os he presentado anteriormente. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que espectacular y se ve que no solo explicáis y tenéis conocimientos, sino que además habéis hecho desarrollos súper interesantes. O sea que enhorabuena. Gracias también por tu presentación. No sé si alguien tiene alguna presentación en el chat, en la parte superior, si os acercáis, podréis marcar el chat y hacer alguna pregunta para Guillermo.